Buenos días, alumnos de quinto de secundaria. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes y comenzamos con las clases del segundo bimestre. El tema de la primera clase es Organización de la vida y la biodiversidad. El día de hoy vamos a tocar acerca de la clasificación de los seres vivos. Que nos ha llevado a preguntarnos y tratar de buscar una respuesta a qué es la vida. Nosotros tenemos que partir por la premisa de los científicos que han dicho que hasta la fecha sigue siendo muy difícil la definición de la vida, pero existen algunas características que diferencian a los seres vivos de los no vivos. Aquellas características son las siguientes: que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Estas características solamente las presentan los seres vivos. Bien, ahora vamos a ver acerca de la organización específica. Dentro de la organización específica es necesario contemplar lo que es la teoría celular. Pero antes de hablar de la teoría celular, nos tenemos que remontar a la época en que Robert Hooke hizo el primer descubrimiento acerca de las células. ¿Se acuerdan? En el experimento que él realizó con el microscopio que él mismo hizo, vio un pedazo de corcho que era del árbol del alcornoque y vio dentro de esta pieza unas celdillas que parecían unos panales. Entonces a cada una de esas divisiones él las denominó celdas, que ha sido el inicio de decir a estas celdas células, ¿no es cierto? Entonces de ahí proviene el nombre célula. Para llegar a la teoría celular ha tenido que haber una evolución. Desde el año 65, en que Robert Hooke observó por primera vez estas células en su microscopio, han venido muchos científicos hasta el año 1838 y 39, en que los científicos Slater y Schweman formulan la teoría celular. ¿En qué se basaron ellos? En la constatación de que las células se encontraban presentes en todos los tejidos vivos, ¿no? Y formularon la teoría celular, que sostiene que la célula es la unidad morfológica, fisiológica y genética de todo ser vivo. Bien, ahora vamos a hablar acerca del metabolismo. ¿Qué cosa es el metabolismo? En todos los seres vivos ocurren reacciones químicas esenciales para la nutrición, el crecimiento y la reparación de las células, así como para la conversión de la energía en formas utilizables. La suma de todas estas actividades químicas del organismo recibe el nombre de metabolismo. Entonces, en resumen, podemos decir que el metabolismo es la suma de todas las actividades químicas que el organismo realiza en su interior, las cuales son esenciales para vivir, como lo son la nutrición, el crecimiento y la reparación de las células. Cuando un organismo deja de realizar las actividades metabólicas, se considera el organismo que está muerto o simplemente está no vivo. Dentro del metabolismo nosotros vamos a hablar acerca también de la homeostasis, que vendría a ser la tendencia de los organismos a mantener su medio interno constante, y los mecanismos que realizan esta tarea se llaman mecanismos homeostáticos. Un ejemplo de homeostasis podemos decir la regulación de la temperatura corporal en el ser humano. Cuando el ser humano realiza actividades, la temperatura corporal tiende a aumentar,
A consecuencia de ello, el cuerpo emite y produce sudores, manteniendo el equilibrio interno en nuestro cuerpo. Ahora vamos a hablar acerca del movimiento. ¿Podemos decir que el movimiento es igual a la locomoción? La locomoción es el desplazamiento de un lugar a otro, que es una característica de los seres vivos. Y el movimiento de casi todos los animales es muy obvio, porque nosotros los vemos que se agitan, que reptan, que nadan, que corren o que vuelan. Los movimientos de las plantas son mucho más lentos y menos obvios, pero no por ello dejan de ser un hecho. El movimiento de flujo de material vivo en el interior de las células de las hojas de las plantas se conoce como ciclosis. La sensibilidad. Los seres vivos reaccionan a los estímulos, que son cambios físicos o químicos en su ambiente interno o externo. Los estímulos que provocan una reacción en la mayoría de los organismos son el cambio de intensidad o dirección de la luz o el tipo de radiación recibida. Si decimos esto, podemos citar el ejemplo de cuando vamos a la playa y nos exponemos mucho al sol. Nuestra piel tiene hasta un límite. Cuando se sonroja mucho ya comienza a producir dolor, esa irritación. Entonces a eso se le llama sensibilidad, ¿no? También podemos tener sensibilidad a la presión o sonido y cambios en la composición química del suelo, por ejemplo, el aire o agua, ¿no? En los animales complejos como los humanos, tenemos tejidos especializados para estos tipos de estímulos. Por ejemplo, las células de la retina del ojo reaccionan a la luz, ¿no? Podemos hablar también de la sensibilidad de las plantas, ¿no? Que no es tan obvia, pero también que reaccionan a la luz, a la gravedad y al agua, ¿no? Por ejemplo, los girasoles, ¿no? Que reaccionan y se direccionan a la luz. Otro caso tenemos las plantas insectívoras, como la atrapamoscas, que son particularmente sensibles a estímulos táctiles y pueden capturar insectos. Sus hojas están insertadas a lo largo de los estímulos táctiles, ¿no? ¿Y qué pasa? Apenas la mosca se posa en las ramas, inmediatamente ella lo captura, ¿no? Ahora vamos a ver acerca del crecimiento, ¿no? El crecimiento es un aumento en la masa celular, como resultado de un incremento del tamaño de las células individuales, del número de células o de ambas cosas. Entonces, el crecimiento puede ser uniforme en las diversas partes de un organismo, o mayor en unas partes que en otras, de modo que las proporciones corporales cambian conforme el crecimiento. Ahora vamos a hablar acerca de reproducción. Uno de los principios fundamentales de la biología es que toda la vida proviene exclusivamente de los seres vivos. Si existe alguna característica que pueda considerarse la esencia misma de la vida, esta es la capacidad que tienen los organismos de reproducirse. Por ejemplo, en los organismos menos evolucionados como los procariontes, en este caso las bacterias, la reproducción no es conocida. Cada célula se divide por constricción, dando lugar a dos células hijas. A estos le decimos reproducción asexual. En cambio, en las plantas y animales, la reproducción sexual se realiza mediante la producción de células especializadas llamados gametos, las cuales se unen y forman el óvulo fecundado, del que nace el nuevo organismo. Dentro de la reproducción, nosotros vamos a hablar ahora acerca de la adaptación. La adaptación vendría a ser la capacidad que muestra una especie para adaptarse a su medio. Es la característica que le permite sobrevivir en un mundo en constante cambio. Las adaptaciones son rasgos que incrementan la capacidad de sobrevivir en un ambiente determinado. Dichas adaptaciones pueden ser estructurales, fisiológicas o conductuales.
o también combinado una de ellas, ¿no? Vamos a dar ejemplos, por ejemplo, de adaptaciones estructurales. Una adaptación estructural, podemos decir, en los batracios, su lengua es larga y flexible, ¿no? Entonces ellos se tienen que adaptar a esta estructura. Vamos a hablar acerca de una adaptación fisiológica. Es la adaptación de una plaga frente a los efectos laterales de un plaguicida, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con estos insectos al recibir estos plaguicidas? Al ingresar estos plaguicidas a su cuerpo, los cuerpos comienzan a mutar. Entonces, estas mutaciones permiten sintetizar esta sustancia y bloquee la acción del plaguicida. Entonces, sus descendientes ya son individuos mutados que sobreviven al plaguicida y serán insensibles a este. Un ejemplo que tenemos nosotros es acerca de las cucarachas, que vienen sobreviviendo era tercera. Entonces ellos han mutado y son resistentes a los plaguicidas. Otro ejemplo de adaptación, ahora vamos a ver la conductual. Aquí podemos nombrar acerca de los insectos, ¿no? El insecto, por ejemplo, en la polinización de las plantas. ¿Qué pasa? El insecto aprende a reconocer un aroma que lo atrae hacia una flor que tiene néctar y se hace visitante casi exclusivo de esa flor. La adquisición de ese nuevo comportamiento le asegura al insecto la fuente de alimentación y a la planta la eficiencia reproductiva, ya que el insecto transportará polen entre distintos individuos de la misma especie. Y una adaptación conductual vendría a ser la que hemos nombrado acerca de la polinización, ¿no? Entonces diremos que la adaptación trae consigo cambios en la especie, más que en el individuo. Si todo organismo de una especie fuera exactamente idéntico a los demás, cualquier cambio en el ambiente sería desastroso para todos ellos, de modo que la especie se extinguiría. La mayor parte de las adaptaciones se producen durante periodos muy prolongados de tiempo y en ellas intervienen varias generaciones. Las adaptaciones entonces sería el resultado de todos los procesos evolutivos. Bien, alumnos, este ha sido el tema del día de hoy, un poquito extenso. Es por eso que no van a copiar todo el texto, simplemente hagan su mapa conceptual y van a sintetizar los conocimientos. Muy bien, les dejo también una actividad que desarrollar y ahí en el Classroom está la fecha de entrega. Muchas gracias por su atención, sigan cuidándose y un abrazo grande para cada uno de ustedes.